El domingo pasado estuvimos viendo un texto bíblico que no es la primera vez que nosotros lo vemos, basado en Hechos capítulo 1, versículo 6. ¿Y qué es lo que nosotros leímos? Leímos a partir de ese versículo 6 específicamente, donde nuestro Señor está hablando con sus discípulos y ellos le hacen una pregunta importante. Esta pregunta, ese es el texto que vamos a estar leyendo a continuación. Y dice de la siguiente manera: entonces los que estaban reunidos les preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? ¿Restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Nosotros veíamos la semana pasada, o mejor dicho, el domingo, veíamos el contexto en el cual se hizo esta pregunta. Los discípulos estaban recibiendo las últimas instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Desde el momento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta este momento han pasado 40 días. Y si nosotros comenzamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5 de este capítulo 1 del libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que Jesús durante esos 40 días lo pasó con sus discípulos, enseñándoles acerca del reino de Dios, acerca de lo que era la promesa del Espíritu Santo, diciéndole que no se fueran de la ciudad de Jerusalén, aunque Él no iba a estar allí con ellos. Lo que quiere decir que durante 40 días el Señor estuvo hablando con ellos, ministrándoles, estuvo diciéndoles cómo iban a hacer las cosas, diciéndoles cuáles eran las instrucciones que Él había dejado para esos días, para que ellos la tuvieran bien presente. Les habló de que permanecieran en la ciudad de Jerusalén porque el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos dentro de no muchos días, como dice la Escritura. Esos 40 días fue hablándole y remachándole, como decimos, acerca de lo que es el reino de Dios. Los discípulos están recibiendo palabra del Señor, pero ya cuando está a punto de despedirse, ellos le hacen esta pregunta al Señor: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Señor, como queriendo decir, todo lo que tú nos has dicho está bien, todo lo que hemos recibido de ti es maravilloso. Claro que tenemos nuestra mente en el reino de Dios. Claro, Señor, estamos enfocados en la misión que tú nos has delegado. Estamos esperando todas las promesas tuyas. Sí, vamos a quedarnos aquí en la ciudad de Jerusalén a esperar la promesa del Espíritu Santo para que venga sobre nosotros. Sabemos que tú has prometido que vas a dejar un consolador. Sabemos todo lo concerniente al reino de Dios, Señor, pero ¿hay algún tipo de esperanza para que cambie el clima político en el cual nosotros vivimos? Restaurarás el reino a Israel en este tiempo. ¿De qué reino estaban hablando? Aquí hay un choque entre dos reinos. Y en otras ocasiones le he dicho que en la vida del creyente constantemente vamos a estar bajo la situación de tener que decidir entre qué reino nosotros vamos a estar. Vamos a estar teniendo que decidir entre dos reyes, y lo hemos visto desde tiempos muy remotos en la historia bíblica. Moisés tuvo que decidir entre Faraón y Dios. Y nosotros vemos cómo en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, dice que él rehusó a llamarse hijo de la hija del faraón por ser fiel a Dios constantemente. José igual, Daniel igual, los amigos de Daniel igual, Pilato por igual, pero eligió mal. Y nosotros a diario, cada vez que tomamos una
decisión que glorifica al Señor, estamos tomando una decisión por el verdadero Rey y por su reino. Aquí los discípulos están recibiendo bien lo que el Señor le está diciendo, pero le están diciendo lo que hay en su corazón. Restaurarás el reino, pero ¿de qué reino están hablando ellos? Y ya les decía el domingo pasado que el primer rey de Israel fue Saúl, después de Saúl vino David, después de David vino Salomón, y después de Salomón, el hijo de Salomón, Roboam, y en los días de Roboam fue que el reino se dividió. Ellos están pensando en esa época dorada de David y Salomón, donde eran soberanos, donde ellos podían decir, esta es nuestra tierra, esta es nuestra nación, esto es nuestro pueblo, pero después el reino dividido no permaneció. Y después vino el imperio asirio y devastó una parte del reino, y después el otro reino, el reinado del sur, fue devastado por los babilónicos. Después de los babilónicos vinieron los medopersas, después de los medopersas vinieron los griegos, y después vino el imperio romano. Ellos están pensando en ese reino terrenal, finito, limitado. En otras palabras, el ambiente político, los problemas que venían por el conflicto con Roma y todos los demás imperios le molesta. A través de la historia, muchas personas vinieron y se sublevaron contra los opresores, se rebelaron contra los distintos imperios y fueron sofocados, y había esa llama revolucionaria, esa sed de cambio. Esto es una pregunta cargada de ingredientes políticos. Restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Ellos no tenían una comprensión clara del reino de Dios. A pesar de que habían visto a Jesús resucitado, ellos todavía no tenían una clara convicción de la dimensión y el alcance del reino de Dios. El reino de Dios no es más que el gobierno de Dios en nuestros corazones, y hemos sido llamados a nosotros a expandir el reino de Dios como parte de nuestra misión. Hemos sido llamados a buscar y a salvar lo que se había perdido junto con la misión que el Señor nos ha delegado. Hemos sido llamados a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas terrenales, las que sean necesarias, el Señor las va a añadir. Pero a pesar de esa misión clara, todavía nos afectan las cosas de este mundo. Jesús le dice a ellos, yo no les voy a decir a ustedes, o no le concierne a ustedes el saber el plan de Dios con relación a este tema en el futuro, pero les voy a dar poder para que testifiquen de mí donde quiera que yo los lleve. Los cristianos hoy en día nos encontramos en las mismas circunstancias que los discípulos. Lo que pasa en nuestro país o en cualquier país del mundo, a los cristianos nos afectan como ciudadanos que somos. Ahora mismo estamos en el medio de una campaña electoral, en medio de todo lo que esto implica, y las tensiones suben. Y las tensiones suben de tal manera que es fácil perder el rumbo de lo que verdaderamente significa el reino de Dios. Las pasiones políticas pueden consumirnos de tal forma que podemos poner lo político a lo del reino de Dios, como quizás ellos estaban siendo afectados. Nos acercamos a unas elecciones en nuestro país y nos preguntamos, ¿qué podemos hacer nosotros los cristianos? Yo sé que a todo creyente y a todo ciudadano de buena voluntad le preocupa todo lo que pasa a su alrededor. No solamente de este país, sino de cualquier país. Un creyente debe ser una persona que por estar enfocada en el reino de Dios va a estar enfocado de una manera correcta con relación a los problemas que nos pasan en la tierra. El estar involucrado y tener el reino de Dios como prioridad no es una anestesia que nos lleva a nosotros a marginar o ignorar lo que está sucediendo.
Al contrario, la esperanza de este mundo es que nosotros estemos bien involucrados en el reino de Dios para llevarle a este mundo lo que este mundo realmente necesita. El estar involucrado en el reino de Dios, el cumplir con la misión de Dios, no es darle la espalda al mundo. Al contrario, el mundo querrá sacarnos del reino de Dios, querrá absorbernos para que nosotros le ayudemos, pero la mejor ayuda que le podemos dar al mundo no es ser tragados por él, sino venir y estar siempre dándole la prioridad a nuestro Señor. De la única manera que podemos amar bien al mundo es amando bien a Dios. De la única manera que nosotros podemos ser sal y luz es si Jesucristo es el Señor de nuestras vidas y todas las demás cosas vienen por añadiduras. No al revés. El tema político puede consumir aún a los cristianos y hacerlos desviar de cuál es la prioridad y la frontera que nos limitan hasta dónde podemos llegar, pueden ser diluidas por nuestras ambiciones personales, con buena fe o con mala fe, pero con nuestras ambiciones personales. Si bien es cierto que no debemos poner nuestra esperanza en el hombre, no es menos cierto que lo que hace el hombre nos afecta a nosotros, y el tener una perspectiva correcta del reino de Dios es una esperanza para el hombre mismo, aún para aquel que rechaza el reino de Dios. El reino de Dios es la esfera donde Dios gobierna. En un sentido amplio, todo es el reino de Dios. Y dentro de ese reino de Dios tiene súbditos que están en rebeldía con Él y otros que están en obediencia y sujeción a Él. Pero nada escapa a ese Rey de reyes y Señor de señores, a ese monarca cósmico que es nuestro Dios. Todo lo que hay en el mundo es de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan, sean rebeldes o no sean rebeldes, todo le pertenece al Señor. En el sentido más restringido del término, nosotros tenemos el reino de Dios y pertenecemos a ese reino de Dios, lo que estamos subordinados a su gobierno divino. Muchos creyentes pueden perder las perspectivas del reino de Dios por prestar su vista, su pasión, su corazón y todo lo que ellos son al reino de los hombres. Pero lo cierto es que lo que pasa en el reino de los hombres nos afecta a nosotros. Ante las situaciones que están mal y que es competencia de quienes gobiernan resolverla, nosotros también le hacemos la misma pregunta a nuestro Señor. Nos dará un alivio político a nosotros, no solamente a los cristianos, al mundo, a los ciudadanos de este país o de cualquier otro país. Hay una serie de preguntas que yo quiero una vez más compartirlas con ustedes, trayendo lo que pudiéramos llamar una contextualización de esa pregunta, porque cuando ellos están pidiendo la restauración del reino, lo que están pidiendo es soberanía, lo que están pidiendo es justicia, lo que están pidiendo es paz, lo que están pidiendo es prosperidad, lo que están pidiendo es seguridad. Todo eso es lo que ellos están pidiendo. Cuando nosotros hacemos la misma pregunta, lo que estamos diciéndole al Señor, con estas próximas elecciones, y yo quiero que toda esta pregunta, tú, mi amado hermano y hermana, también te la hagas. ¿Nos dará servidores públicos honestos a raíz de estas elecciones? Cuando tú vayas a votar y cuando tú estés votando, ¿tú estás votando por lo que te conviene? ¿Por lo que tú crees? ¿O tú estás votando para que el Señor sea glorificado por medio de tu voto, aunque nadie te esté viendo? ¿Nos dará servidores públicos honestos? ¿Podremos tener un respiro de ver un mundo mejor en lo que Jesucristo vuelve otra vez? ¿Captó la pregunta?
con mi voto yo voy a contribuir a un mundo mejor. ¿Está mal que pidamos ver una justicia saneada? Que haya jueces honestos, serios, que la imagen de la justicia que es vendada y una balanza, realmente eso sea lo que ocurra. ¿Estamos mal si te pedimos mejores condiciones de vida? Mejor sistema educativo, mejores servicios de salud. Estamos mal porque digamos, yo no creo en la ideología de género y creo que la responsabilidad de una educación basada en principios morales, éticos, recae en padres y que ni aún la iglesia debe interferir en eso, sino que la iglesia es aliada de los padres, orienta a los padres. Pero somos los padres que tenemos y estamos en la primera línea de acción para educar a nuestros hijos. ¿Está mal? ¿Por qué aquellos que odian estas ideas y estos mensajes vienen y tratan de descalificarnos y descargar todo su odio, burlándose, ridiculizándonos a los que decimos, yo quiero criar a mis hijos y educarlos? ¿Está mal que yo pida eso? Que si un padre quiere educar a sus hijos en un camino que yo no estoy de acuerdo, yo no tengo por qué vulnerar la autoridad que tiene ese padre de ese hijo. Que Dios tenga misericordia de esos hijos. Pero cada padre es responsable de la educación de sus hijos. ¿Está mal yo anhelar caminar por una calle sin la aprensión de que me vayan a asaltar? ¿Está mal yo decirle a las autoridades, por favor, que tengamos un sistema de seguridad ciudadana garantizado? Que las familias puedan caminar por las calles, que nuestros hijos puedan salir de las universidades y que cuando lleguen a la casa no digamos, ¡wow!, un grito de victoria. Lo logramos, llegamos vivos a la casa. Y está mal que nosotros pidamos algo así, por Dios. Y año tras año es lo mismo, las mismas promesas, montados en un truck, en un camión, gritando promesas que nunca van a cumplir. Y está mal anhelar eso. Eso no está mal. Queremos un gobierno que nos dé garantía de una política migratoria seria, donde no haya chantaje, donde no haya sobornos, donde no haya enriquecimiento ilícito, donde no haya robo, donde no haya estafa. Eso es lo que queremos. Y se lo pedimos a Dios. Eso no es contrario a Dios. Lo que pasa es que mi esperanza no está en esos cambios. Quizás esa es la diferencia. Que muchos tienen tantas pasiones desbordadas por el tema político que ellos ponen sus esperanzas en eso. No, nuestra esperanza viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Nuestra esperanza viene del Señor, en Él confiaré, en Él espera mi alma. De ahí es que viene mi esperanza. Pero esa esperanza no me inhibe a mí de ser un agente de cambio aquí en la tierra. Queremos una política migratoria, humana, soberana y justa. Queremos que haya una política seria para la prevención de embarazos en niñas. Queremos una educación sexual que sea ética y moral, conforme a la buena costumbre, no a imposiciones. Queremos un país donde no haya violencia contra la mujer, ni contra los niños, ni contra el hombre. Una sociedad sana vendrá cuando haya familia sana. Por eso me da mucha suspicacia que haya un ministerio de la mujer. ¿Y por qué no tener un ministerio de la familia?
Nos gustaría ver políticas sociales donde no haya niños pidiendo en las calles, donde no haya abuso contra el medio ambiente, donde no haya personas desaprensivas tirando y anarquizando mediante un tránsito salvaje o dañando las ciudades, llenándola de basura de todo tipo. ¿Está mal que le pidamos al Señor eso? No. Lo que está mal es poner nuestras esperanzas en el hombre, cortando los lazos de Dios para que eso ocurra. Por eso el Señor le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ellos, por alguna razón, quizás le envolvía el deseo del poder. Y hay muchas personas que están metidas en la política por el atractivo que ella representa cuando se está en el poder. Pero cuando estamos hablando de esto, hay algunos que piensan, incluso algunos cristianos, que el púlpito no es para hablar de esto, es que yo estoy hablando del Evangelio ahora mismo. Yo estoy hablando a partir de lo que nos enseña la palabra de Dios y cómo eso podemos aplicarlo a nuestras vidas. Hay algunos que quieren, que están en el campo de la política, que quieren nuestros votos, pero no quieren nuestra voz. No les interesa. Quiere que como autómata, échame el voto ahí, pero yo quiero decir algo, no me preguntes nada, yo lo que quiero es tu voto, no tienes derecho a hablar. Y eso no es así. Hay quienes entienden que la comunidad cristiana no debe inmiscuirse en los temas políticos. Y algunos piensan así por ignorancia, por mala fe o por ingenuidad, pero lo piensan. ¿Por qué? No es así. En primer lugar, porque estamos en el mundo aunque no somos del mundo. Y como estamos en el mundo, lo que pasa en el mundo nos afecta. Y nosotros tenemos la autoridad y el llamado de Dios para parar el mal. Decía Martin Luther King, tenemos que arrepentirnos en esta presente generación, no solamente de las malas acciones de la gente perversa, sino del pasmoso silencio de la gente buena. Edmund Burke, el filósofo inglés, decía, lo único que tenemos que hacer para que el mal triunfe es que la gente buena no haga nada. Nosotros tenemos una responsabilidad con Dios y como consecuencia de esa responsabilidad con Dios, tenemos una responsabilidad con el prójimo, con el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Por qué tenemos que hablar de este tema? Porque debemos cumplir con nuestros deberes cívicos, de votar, y de votar bien, y de votar con responsabilidad, y de votar para que en los principios que llevaron este mundo a los niveles de civilización que hay, se mantengan, que son los principios bíblicos, aunque le duela a algunos. Debemos hablar y los políticos deben escuchar nuestras voces porque nosotros votamos, porque pagamos impuestos, porque somos del aparato productivo del país, porque debemos ser congruentes a nuestras cosmovisiones. Y es penoso cómo algunos políticos creen que somos tontos, nos ignoran, nos insultan, nos ridiculizan o nos burlan. Entonces, pastor, está muy bien, hasta ahora estamos de acuerdo, yo creo que eso es así. Pero ¿por quién votamos? Esa pregunta me la han hecho, que estoy loco ya porque pasen las elecciones para que ya descansar de esto, porque todo es el tema del momento. Pastor, y entonces, ¿por quién votamos? Yo le voy a decir por quién vamos a votar ahora mismo. Y quizás esta frase, yo le voy a decir por quién votar, es para que usted no se vaya y se quede ahí. Y si usted se está durmiendo, espérate, déjame ver por qué el pastor va a decir que vamos a votar. ¿Por quién votar? Lo primero que le voy a decir, al decirle por quién deben votar, al mismo tiempo le estoy diciendo por quién no deben votar. Porque yo no puedo, bajo el mismo argumento, complacer a todos los que están en el torneo electoral.
Con mi voto yo beneficio a uno y perjudico a otro. Ahora, ¿a quién yo beneficio y a quién yo perjudico? ¿Cuáles son las principales carencias éticas y morales que los servidores públicos corruptos han violado? ¿Cuáles son las primeras? ¿Cuál es el tema sobre el tapete? Pero no ahora, años tras años, los que están en la oposición dicen, vamos a combatir ¿qué? Que es la primera palabra que le viene a la mente. Pero no piense todavía en este torneo electoral. Piensen 4 años atrás. Y después de esos años 4 atrás, piensen 4 más atrás. Y siga, y siga, y siga. ¿Qué es el argumento principal? Yo no sé ustedes, pero lo primero que a mí me viene a la mente es que todos los candidatos dicen combatir la corrupción. Porque todos decimos que hay que combatir la corrupción. Muchos no estaban nacidos, pero un presidente, Joaquín Balaguer, decía muchos años atrás, cuando muchos de ustedes no estaban nacidos, la corrupción, decía Joaquín Balaguer, se para en la puerta de mi despacho. Cuando ustedes todavía no conocían el término porque no tenían conciencia o no habían nacido, ya había un presidente que gobernó 12 años corridos, desde 1966 hasta 1978. En esa época de los 12 años, él decía que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho. Y gobernó desde 1966 a 1978. Y en esa época ya él decía, la corrupción se para en la puerta de mi despacho. Como queriendo decir, si hay corrupción. Y le llamaba a esos corruptos los incontrolables, los que si esto, que aquello. Desde que yo nací, estoy oyendo el tema de la corrupción. Y es un tema serio. Es un tema serio porque cuesta millones y millones al Estado y a todos nosotros. Es un tema muy serio porque hay envuelto todo un entramado difícil que comienza desde la figura presidencial en algunas ocasiones. Y yo sé que es un problema serio. Y todos quisiéramos ver servidores públicos y privados también, serio. ¿Por qué? Porque la corrupción está en todo el aparato productivo, aún en las empresas privadas. Pero en el Estado es más visible. Desde el servidor público más modesto hasta el más encumbrado, el tema de la corrupción está sobre el tapete. Tráfico de influencia, estafas al Estado, préstamos para la aprobación de leyes y sobornos y todas estas cosas que nosotros sabemos. Ese es un problema serio que afecta todas las áreas, sistemas educativos. Ya nosotros vimos lo que pasó con la prueba PISA a los estudiantes, quedaron mal parados. Nosotros vemos el sistema de salud. Y no es que se construyan hospitales, es cuánto cuestan esos hospitales y cuánto cuestan esas infraestructuras educativas. No es solamente que se hagan, sino cuánto cuesta el equipamiento, cuánto cuesta todo esto. Y después, ¿cuál es el personal capaz e idóneo que no tenga que ver con ningún vínculo político que haga su trabajo de una manera independiente y correcta? ¿Dónde están los controles de calidad que las empresas privadas tienen para también aplicarse a los servidores públicos? ¿Dónde está el departamento de anticorrupción? ¿Dónde están las cámaras de cuentas independientes? ¿Dónde está la justicia independiente? Todos esos son problemas serios y todos nosotros no podemos decir que porque yo soy cristiano eso no me afecta. Eso me afecta porque yo voto, eso me afecta porque yo soy ciudadano, eso me afecta porque yo transito por las calles y necesito seguridad. Para mí, para mi familia, para mis amigos, hasta para el que no conozco, para toda persona. Necesitamos niveles de dignidad.
Entonces el tema de la corrupción es un tema serio. Y de ahí se desprende todo, la justicia y todas las demás cosas. Pero tenemos todos los años, no solamente desde los 12 años, sino quizás todo nuestro periodo republicano batallando contra la corrupción. Hemos tenido dictadores que han usufructuado los bienes de este país y se han enriquecido. Tanto es así que se habla más de Trujillo que de cualquier otro personaje en la historia dominicana, por el impacto que sus 31 años tuvieron sobre el país. Y había corrupción. Y antes de Trujillo también. Y cuando nos vamos al siglo XVIII también. La corrupción siempre ha estado desde 1844 hasta el día de hoy. ¿Y cuánto sufrimos y cuánto nos afecta el tema de la corrupción? ¿Está mal que yo le pida a Dios, Señor? No, no está mal, porque el Señor nos dice por medio del apóstol Pablo, dándoles instrucciones a Timoteo de cómo debe ser la vida de oración de un pastor y de la iglesia. Orad por las autoridades, por quienes nos gobiernan, para que vivamos quieta y reposadamente. Tenemos que orar para que el Señor le dé sabiduría a los gobernantes, a los que hacen las leyes, a los que influyen. Y no estoy hablando de youtubers, estoy hablando de los que hacen las leyes, de los gobernantes. Para que vivamos quieta y reposadamente. Necesitamos esto. Salió un artículo en la revista Forbes, devastador, donde dice que el índice de percepción de la corrupción se lleva a cabo a partir de 13 evaluaciones de expertos y la realización de encuestas a empresarios en 180 países, a los que puntúa en una escala de 0 a 100, donde 0 significa la mayor corrupción y opacidad y 100 correspondería a la mayor transparencia y honestidad en la administración pública. República Dominicana permanece entre los países con más altos niveles de corrupción, con una puntuación de 28 sobre 100, ocupando el lugar 137 de 180 países. Introduzco con la corrupción porque ese es un tema serio y parece ser que no tiene fin. Y cada 4 años ponemos nuestras esperanzas en alguien que dice que va a acabar con la corrupción. Y la corrupción sigue. A ese tema de la corrupción, que es una nodriza que alimenta los demás males, entonces yo no quiero agregarle otros problemas más. Con la corrupción tengo suficientes problemas para vivir preocupado por mi país. Yo no necesito otros problemas, con ese es suficiente. Desde que nací estoy viendo esto. ¿Cómo quiere succionarnos? ¿Cómo uno va a tratar de hacer un papeleo normal en cualquier establecimiento o servicio del Estado? Y tú ves cómo te ponen trabas para que tú tengas que dar dinero. Porque cuando la cúpula se corrompe, todo lo demás se corrompe. Sin hablar de la delincuencia y cómo muchas veces los que están llamados al orden público están también involucrados en actos dolosos, no importando la buena voluntad que tenga un jefe policial. Y también la justicia, vemos la justicia cómo está, las noticias nos dicen cómo los encargados de hacer valer la justicia se corrompen muchas veces. Entonces el tema de la corrupción es un mal que nos carga, que nos encorva, que nos hace tropezar. A ese mal tan serio, tan grave, tan fatal y atroz, yo no quiero agregarle otros males. Con eso es suficiente. Por eso, cuando usted vaya a votar, no vote por ningún candidato
que a este mal centenario nos vaya a agregar el mal del irrespeto a la vida y el mal de violentar o cambiar los modelos familiares que nosotros tenemos. El modelo familiar que nosotros tenemos que cambiar es el modelo familiar de la violencia, del machismo, del feminismo, y vamos a establecer el modelo bíblico. Por ese modelo sí es que nosotros tenemos que cambiar, pero no a otro emergente. Vamos a pedirle a Dios con humildad que por primera vez, si usted nunca lo ha hecho en estas elecciones, usted vote no por lo que es su tradición electoral, sino para no añadirle a este pueblo mayores males que lo que hemos venido acarreando por tanto tiempo. Para no venir a este pueblo y arruinarnos más de lo que estamos arruinados. Un creyente tiene que tener conciencia. Un creyente no va a pensar, este partido no me favorece, o este partido me favorece, y aunque en términos de lo que es la vida y la familia, este partido no está de acuerdo conmigo, pero me conviene que gane. Un cristiano no piensa así. Hay algunos por ahí que dicen, pero ustedes no hablan del tema de la corrupción. Claro que sí, un creyente verdadero que ama la justicia, como dice la Escritura, buscar el reino de Dios y su justicia. Un creyente verdadero le preocupa el tema de la corrupción. Pero no es el único tema que nos preocupa. Y yo oigo cristianos muy celosos con el tema de la corrupción, pero no valoran lo que es la familia, no valoran lo que es la vida. Y yo no voy a dudar de su fe, pero voy a dudar de su entendimiento de la verdad bíblica. Porque en una escala de prioridad, la vida es primero. Pues entonces vamos a votar por los corruptos, y esos corruptos, si ponderan lo que es la vida y lo que es la familia, entonces tú votarías por ellos. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el tema de la corrupción no es suficiente para moverme a mí a la intención del voto para favorecer a alguien. Para mí también tiene que agregarme el valor de la vida y el valor de la familia. ¿Por quién votar? Debe orar para que el Señor nos guíe y nos dé sabiduría y entendimiento. Todavía hay opciones. Hay en otros lugares donde no hay opciones. Aquí hay opciones. Y vamos a pedirle a Dios que nos guíe. Porque cuando nosotros no somos capaces de tener un discernimiento en algo tan obvio, hay asuntos más complejos donde entonces vamos a quedar atrapados. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Indica que los discípulos estaban preocupados por males y ante la partida de nuestro Señor Jesucristo les preocupó, o simplemente veían como una oportunidad de ellos tener el poder humano, terrenal. Es posible. Pero Jesús, que sabe regañar y reprender, les dijo, el poder que ustedes necesitan es para predicar el Evangelio. Y ese mismo poder lo tenemos nosotros. Y nosotros tenemos que tener como prioridad la proclamación del Evangelio, porque una persona que es transformada por Jesucristo será un delincuente menos y será un aporte a nuestra sociedad. Hermanos se me acercan, me dicen, pastor, yo estoy considerando entrar a la política. Y hoy hablaba con un hermano y me decía, yo pienso incursionar a la política, pero yo quiero prepararme bíblicamente. Gloria a Dios. Porque le hemos dado el espacio, quizás a los peores,
para que nos gobiernen. Entonces vamos a pedirle a Dios que Él llame a hombres y mujeres probadas, como José, como Daniel, como Nehemías, para que puedan ser sal y luz donde quizás yo no puedo llegar. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a ser sal y luz de la tierra. Pero la sal se debe colocar en el alimento para que entonces pueda afectar el alimento. La sal sirve para dar sabor, la sal sirve para preservar. Y el Señor nos ha llamado a ser sal, para darle sabor a este mundo insípido y para preservar los intereses del reino de Dios. Su palabra, su doctrina, que nos lleva a ser influyentes según el modelo de Cristo. Que el Señor nos bendiga y nos dé sabiduría y bendiga nuestra nación.